RCR, la red que comunica y une al Perú. El país ha estado conmocionado en los últimos días, ¿no? Por este caso de violación sexual y secuestro en agravio, ¿no? De una niña de 3 años, ¿no? El hecho ha ocurrido en Chiclayo, ¿no? Ha conmocionado, ¿no? De tal manera que se han registrado movilizaciones, protestas, ¿no? En distintos puntos del territorio nacional, ¿no? ¿Qué pena contempla la legislación penal por estos casos de violación sexual, secuestros a niñas y niñas? ¿Y qué es lo que debemos de hacer desde la Administración de Justicia? Se lo vamos a preguntar al doctor Pedro Angulo Arana, ¿no? Él es paz decano de los colegios de abogados del Perú y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Angulo, como siempre, muy reconocido. Gracias por atender esta comunicación. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, don José. Encantado de estar con ustedes. El gusto es nuestro, ¿no? Ilústrenos, ¿no? En primer lugar, ¿no? ¿Qué contempla en este caso la legislación peruana, ¿no? Por estos casos de violación sexual, de secuestros a niños y niñas. En este caso es el delito que está contemplado con la pena más grave que tiene el Código Penal. Esto es la cadena perpetua. La cadena perpetua, en nuestro caso, supone no en sí una cadena perpetua, sino una pena de 35 años. Y se supone que debe de haber una revisión de la condición de esta persona al finalizar esos 35 años. No necesariamente significa que va a salir en libertad, sino que se debe de revisar su condición, se le debe entrevistar. Esto porque se ha analizado que el tema de la dignidad humana supone que las personas cambian, el ser humano cambia. Además, también el principio de la dignidad del ser humano y todos los derechos que tiene la persona conforme al Tratado de Costa Rica de Derechos Humanos. Por eso es que se considera que debe de revisarse esa sanción. En estos momentos, Juan Antonio Enrique García se encuentra con prisión preventiva en un penal, en el penal de Pixi, ¿no? En Chiclayo, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue, ¿no? En el marco de esta detención preventiva? Bueno, de todas maneras se tiene que llamar seguidamente a un proceso penal. La realidad es que en este caso en particular, como se descubrió a la niña todavía en manos del autor del delito, se siguieron los videos donde inclusive se ve la escena que él se lleva a la niña. Entonces ya se sabía del vehículo, se sabía de la placa. Eso permitió una captura temprana y evidentemente diríamos que con los elementos de juicio que se han recogido, podríamos decir que el caso fiscal ya está hecho, ya está armado. En este caso, no como en los delitos usuales y comunes, en los cuales se da planificación, es decir, actos preparatorios, a veces participa más de una persona, hay un acuerdo de voluntades y se tiene que ver las responsabilidades de cada uno de los que participaron. En este caso no, es un caso que el tipo aprovechó la circunstancia de que a la menor la encuentra en un momento dado que está sola. No sé si porque se descuidó la tía o porque la niña se movilizó más allá del cuidado de ella. El tema es que la encuentra sola, es lo que se ve en la escena, y se aprovecha de la circunstancia. La lleva a un cuarto y ahí la violenta. Entonces, digamos, acá no hay más que investigar. De repente, si van a querer saber la situación psicológica de este señor, que se supone pues no es algo normal en un adulto que abusen de una niña, ¿no? Esto se llama pederastía. Esto puede llevarse entonces en un proceso rápido, un proceso sumario, ¿no? Para ya conocer la condena. Efectivamente, ¿no? Esto puede llevarse de una manera muy rápida, muy sumaria. Está todo ya en manos de la policía y del Ministerio Público y por lo tanto no habría pretexto para que se demore demasiado.
Ahora, en estas circunstancias siempre se pide la aplicación de la pena de muerte, ¿no? Pero hasta donde tenemos conocimiento, la pena de muerte no está contemplada en nuestro Código Penal, ¿no? Y además nosotros somos signatarios de convenios internacionales, ¿no? Efectivamente, ¿no? Así es. En realidad, siempre ante la ciudadanía se genera una alarma, se genera indignación, deseos de accionar en contra de estas personas, pero tenemos que proceder pues como que somos una sociedad organizada, con principios, valores, y lo que corresponde es un procesamiento por terrible que sea el caso. Efectivamente, nosotros estamos sujetos a la Corte de Costa Rica también, ¿no? O sea, ¿qué tendría que variar para efecto de aplicar pena de muerte en el Perú? Nosotros tenemos pena de muerte solo en caso de traición a la patria y mediando guerra exterior. Lo que tendría que hacer, bueno, hay una discusión. Hay algunos que dicen que en nuestro país se ha radicado la pena de muerte. Hay otros constitucionalistas que dicen no, lo que se ha hecho es limitarse para el caso de guerra exterior y en caso de traición a la patria. Pero allí se da un debate, ¿no? Los que dicen que esto sí se podría ampliar dadas ciertas circunstancias y los que dicen que no se podría retroceder y solo se puede aplicar a eso y habría que denunciar el Tratado de Costa Rica, es decir, salir de Costa Rica para poder ampliar y si la pena de muerte en otros delitos, ¿no? Ahora, otro debate que se ha abierto, doctor Pedro Angulo, es a propuesta del propio gobierno, ¿no? Porque funcionarios del gobierno han indicado la necesidad de aplicar la castración química. ¿Esto es una buena medida? ¿Es una salida apropiada en las circunstancias que se presentan en estos casos? Bueno, la castración química en realidad fue propuesta, por lo menos en el Congreso ya había un proyecto en el año 2015, ¿no? Ya había un proyecto sobre castración química que no avanzó porque el nombre asusta, ¿no? Castración supone algo bastante grave, pero que en realidad no es como lo pintan, no es como lo define la palabra. De lo que se trata es que hay tratamientos que son dados en el tiempo a través de pastillas, a través de inyecciones semestrales en algunos casos, pero que puede variar también esto, que inhiben la producción de testosterona en el varón, porque esto está sobre todo indicado para los varones. Y eso supone que disminuye lo que unos psicólogos dicen que es la libido sexual, ¿no? El deseo y materialmente lo físico, las erecciones. Entonces se supone que con esto se consigue un modo de control, ¿no? Pero hay quienes cuestionan y dicen, si bien es cierto está esa parte solucionada, no está solucionado un aspecto que es el aspecto psicológico de la voluntad de poder, ¿no? Que supone que el adulto que no se puede relacionar suficientemente con otros adultos se aprovecha de la condición del niño porque en relación a él ejerce poder, ¿no? Y lo puede pues llevar hacia el aspecto sexual. Otra cosa que no inhibe es la violencia, ¿no? La violencia en el caso de delincuentes violentos, el tratamiento en Estados Unidos es una operación a nivel cerebral que inhibe la violencia. Entonces, como en este caso solamente está el tema sexual y además si se deja de administrar las pastillas o las inyecciones, entonces hay una reversión y por lo tanto no es un tema que cancele, pues como dice la palabra, genere ya para siempre una castración, no es así. Pero lo otro que se discute es que en el mundo no hay investigaciones que digan que esto realmente es la solución. Se está empleando en países como Estados Unidos, en Suecia, me parece que en algunas regiones de Estados Unidos, en algunos estados y también en algunos estados de Argentina, pero no se considera que sea una solución. Entonces, hasta donde se ve, soluciona algunos casos, por lo menos, es un modo de control, pero está cuestionado. Hasta ahí es donde está en este momento el estado de cosas en relación a la castración química.
Muy bien, doctor Pedro Angulo Arana, como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted, muy amable, buen día. Muchas gracias por la invitación. RCR, la red que comunica y une al Perú.